Alumnos, muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que bien. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, lunes 18 de julio. ¿Ok? Voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, chicos. ¿Qué tal su fin de semana, día domingo? A ver, vamos a ver dónde. Buenos días, Frank, ¿qué tal? Bien, chicos, ahí está. Estamos viendo el tema de hoy. Vamos a desarrollar como tema tres palabras invariables. Vamos a hablar acerca del adverbio, la preposición y la conjunción. ¿De acuerdo? Tres categorías gramaticales. Bien, entonces comencemos primero con el adverbio, ¿no? Bien, los adverbios son categorías que nosotros lo podemos reconocer debido a tres factores eh, morfológicos, ¿no? Morfológicos, sintácticos, semánticos, bajo tres criterios lingüísticos. Claro, cuando hablamos desde el punto de vista morfológico, nos estamos refiriendo a la raíz, a la estructura de la palabra, ¿no? Nosotros entendemos o debemos entender que los adverbios son palabras invariables. Eso quiere decir que el adverbio es una categoría que principalmente está conformada por una raíz adverbial. Hay que conocer sus raíces. Y por otro lado, bueno, no suele venir acompañado de sufijos de género, número, no establece, por lo tanto, concordancia morfológica con ninguna palabra. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si decimos están medio asustadas, ¿no? Medio asustadas es la palabra medio es un adverbio, ¿no? Y no está expresando género masculino, ¿verdad? Llegaron algo cansados. Entonces, igual, en este caso, el adverbio algo, ¿no? ¿Cómo lo reconozco? Bueno, por su raíz. Tú te das cuenta que esto no es un sustantivo, algo no es un pronombre, ¿verdad? Tampoco es un verbo, ¿cierto? Es un determinante, en este caso, una raíz distinta, que sí tiene ciertos parecidos con algunos determinantes, ¿no? De repente vamos a encontrar esa diferencia, pero el contexto nos va a ayudar a poder diferenciar una categoría de otra, ¿ya? Igual cuando decimos caminan demasiado apurados, la palabra demasiado es un adverbio. ¿Cómo lo sé? En primer lugar, por su raíz, ¿no? Por su raíz. Y por otro lado, también me doy cuenta de que es un adverbio porque es una palabra que no marca género. Esa O no es masculino. Esa O es parte del lexema, ¿no? Entonces, los adverbios son palabras que, o sea, en algunas ocasiones vamos a notar tal vez que el adverbio presente algunos morfemas derivativos, pero no es que la palabra pueda en realidad variar, ¿no? O sea, no es una conducta normal de estas raíces presentar morfemas derivativos, ¿ya? Muchas veces más aparece en un uso coloquial la presencia, por ejemplo, de un morfema derivativo, ¿no? Les pongo un ejemplo. A ver, la palabra poco, que es un adverbio de cantidad, a veces se utiliza como poquito. Y ahí estamos notando un morfema derivativo, ¿no? It. Entonces, bueno, como les repito, no es una conducta natural de la palabra, está presentando derivación, ¿no? Es más, de repente, esos casos serán frecuentes más en el habla popular, ¿ya? Ahora, por otro lado, tenemos el aspecto sintáctico.
¿no? Sintácticamente, los adverbios son palabras que se encargan de acompañar a otras palabras, ¿no? ¿A quiénes? Principalmente al verbo. Es el principal complemento de un verbo, ¿ya? Su función es especificar al verbo alguna circunstancia. Por eso es su principal complemento, ¿no? Su principal complemento circunstancial. Esa es su función. Ejemplo, Jaime trabaja aquí. Entonces, la palabra aquí está señalando el lugar donde se realiza la acción, ¿no es cierto? ¿En qué lugar trabaja Jaime? Ahora, también un adverbio puede modificar a un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, muy picante, ¿no? Entonces, en ese caso, muchas veces el adverbio acompaña un adjetivo para darle el grado superlativo absoluto, que nosotros habíamos estudiado también hace un par de semanas atrás, ¿no? Ustedes saben que los adjetivos expresan grado positivo, grado comparativo y grado superlativo, ¿no? Entonces, el adverbio puede cumplir esa función. Lo dejó bastante lejos, ¿no? Cuando decimos bastante lejos, aquí estamos notando al adverbio, ¿no? Acompañando a otro adverbio. O sea, en este caso, lejos, ¿no? Está siendo modificado por esta palabra, por por el adverbio de cantidad bastante. Entonces, ¿te das cuenta? Es una forma también de reconocerlo, ¿no? A quien acompaña, otra su morfología. Y por último tenemos el aspecto del significado, ¿no? Los adverbios son categorías que semánticamente expresan ideas de tiempo, lugar, cantidad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, bailan bien. Bailan bien, ahí estamos notando, ¿no es cierto? El, eh, el modo, es más, porque si le preguntas al verbo cómo bailan, la respuesta es bien, ¿no? Sabe bastante, por ejemplo, aquí esta palabra está indicándoles la cantidad, cuánto sabe, ¿no? Y no presenta errores, ¿verdad? Aquí tenemos el adverbio no, expresando la negación de la acción. Entonces, los adverbios siempre son categorías que expresan un significado lexical. Todos expresan significados lexicales, ¿ya? Pero a veces también puede estar sujeta a confundirse con otras palabras, ¿no? Puede a veces presentarse dudas con los determinantes, incluso a veces con los pronombres, ¿ya? A ver, pero vamos a primero, antes de compararla, vamos viendo su clasificación. Desde el punto de vista estructural, los adverbios se clasifican en tres variedades, ¿no? Adverbio simple, adverbio derivado y locución adverbial. Entonces, nosotros le decimos adverbio simple cuando éste está conformado solamente por una raíz, por un morfema lexical, ¿no? Por ejemplo, la palabra sí, la palabra anoche, la palabra adrede, ¿no? Pronto, ahora, ya, temprano, mañana, aquí, cerca, etcétera. Estas palabras que ustedes están observando en este cuadro son palabras simples, ¿no es cierto? Son raíces tal cual uno lo puede notar desde el punto de vista morfológico, ¿correcto? Ahora, el adverbio también puede ser derivado, ¿no? Cuando se habla de un adverbio derivado,
esto particularmente ocurre cuando tenemos un adjetivo, una raíz adjetiva, que se acompaña de un morfema derivativo mente, ¿no? Por ejemplo, de la palabra teórica, ¿no? Tenemos teóricamente. De social, socialmente. De fría, fríamente. De común, comúnmente, ¿no? Entonces, eh, esta palabra, ¿no? Puede presentar estos cambios, ¿no? Estos cambios eh, en su estructura, ¿no? Entonces, todas las palabras que tengan esta terminación mente son adverbios derivados. Ahora, la locución adverbial viene a ser un conjunto de palabras, pueden ser dos, pueden ser tres, que por lo general no tienen adverbios. Por lo general tienen sustantivos o tienen otras palabras, pero ese conjunto de palabras se comporta como un complemento de un verbo para expresar una circunstancia, ¿no? Entonces, a tontas y locas, ahí está, ¿no? A tontas y locas, esto es una locución adverbial, ¿no? En un dos por tres, ¿no? Poco a poco, a pedir de boca, ¿no? Todo ese conjunto de palabras, como les digo, es una unidad invariable, o sea, no cambia. Y lo más importante es que tú no confundas esa locución con, con, con una frase nominal, por ejemplo, ¿no? Diferencia qué cosa es una frase nominal, ¿verdad? Entonces, lo más importante aquí es que ustedes sobre todo aprendan a reconocer o a identificar los adverbios simples. Esto es lo más importante. Ahora, también tenemos la clasificación de los adverbios desde el punto de vista semántico, ¿no? Bueno, semánticamente la relación gira más en torno a la influencia que tiene el adverbio con el verbo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el adverbio de tiempo, ¿no? Por ejemplo, mañana, hoy, tarde, después, antes, etcétera. Tenemos el adverbio de modo, cuando expresan eso, un verbo, como la palabra bien, mal, adrede, ¿no? Así, deprisa, fácilmente, ¿no? Los adverbios de lugar, por ejemplo, donde nos señalan en dónde se encuentra algo, ¿no? Debajo, encima, arriba, ¿no? Abajo, aquí, allá, lejos, cerca. Los adverbios de cantidad, por ejemplo, demasiado, algo, menos, mucho, muy, bastante, ¿no? Los adverbios de duda, quizá, acaso, tal vez, posiblemente, ¿no? Los de afirmación, sí, cierto, verdaderamente, efectivamente, y los adverbios de negación como no, nunca, jamás, tampoco, de ningún modo, etc. Entonces, aquí, de repente, es importante que tomen en cuenta no la forma, porque has visto, ¿no? Aquí, en esta clasificación semántica, hay adverbios simples, como hoy, como antes, como bien o mal, pero también hay adverbios derivados, ¿no? Por ejemplo, la palabra posiblemente, fácilmente, que lo hemos visto por acá, ¿no? O verdaderamente, efectivamente, ¿no? También hemos visto, las locuciones, ¿no? La locución adverbial, por ejemplo, tal vez, ¿no? De ningún modo, ¿no? O sea, acá no tiene nada que ver la forma, ¿no? La forma, la forma puede cambiar, pero el significado es contextual
y así reconocemos pues esta palabra, ¿no? Desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista morfológico. ¿Ya, chicos? A ver, si me han entendido, entonces vamos a poder resolver el siguiente ejercicio. A ver, identifique los adverbios según su significado. Tú me vas a decir si es un adverbio de modo, ¿verdad? Es un adverbio de cantidad. ¿Ok? Bien, a ver, me hacían una pregunta. Hice una pregunta. Si el adverbio es el principal complemento del verbo, entonces en una oración compuesta, cuando hallamos la proposición subordinada, complemento de verbo, dicha proposición podría reemplazar por un adverbio. Bueno, me estás hablando de las subordinadas adverbiales, ¿no? Y sí, la respuesta sería sí. Por lo general, las subordinadas adverbiales pueden ser reemplazables por un adverbio, ¿no? Pero en algunos casos es equivalente tal vez a otra frase. Depende un poquito del contexto, nada más. Entonces me dicen por ahí, a ver, la letra A, ¿no? Me dicen adverbio de tiempo. Ayer se saludaron rápidamente, adverbio de tiempo y adverbio de modo. Ajá, muy bien. Mario, Kathleen, correcto. En la letra B, aún falta mucho para las vacaciones. Aún falta mucho para las vacaciones. ¿Qué adverbios tenemos aquí? Tenemos un adverbio de cantidad. Que es la palabra mucho. Y tiempo, ¿no? El aún, ¿verdad? Aún es un adverbio de tiempo. Aún falta. Ajá, muy bien. Letra C. A lo mejor mañana regresa a trabajar. A lo mejor mañana regresa a trabajar. ¿Qué serían estos adverbios? Adverbio de duda. A lo mejor, claro. Y el otro adverbio mañana sería de tiempo. Ajá, muy bien. Letra D. Siempre resuelve sus problemas calmadamente. Siempre resuelve sus problemas calmadamente. Siempre es un adverbio de tiempo. Ajá. Y calmadamente es un adverbio de modo. Porque si yo pregunto, ¿cómo resuelve sus problemas? La respuesta es calmadamente, ¿cierto? Ya, la E. Posiblemente ya no vivirá aquí. A ver, posiblemente es un adverbio de duda. Ya, ¿qué cosa sería ya? Ya es un adverbio de tiempo, ¿no es cierto? De tiempo. No sería negación y aquí es un adverbio de lugar. Tenemos 4 adverbios en la letra E. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta, interrogante? A ver, Kevin. Profesora, ¿puede retroceder la diapositiva? Porque no le tomé foto por accidente.
Ah, ya, ok, ahorita te lo retrocedo. A ver, tengo una duda, dice, con los adjetivos y adverbios. Rápido, ¿puede funcionar como adverbio? ¿No? Él escoge rápido una camisa. Claro, según el contexto, ¿no? En algunas ocasiones la palabra rápido puede funcionar como adjetivo cuando está en función de adjetivo, ¿no? Por eso es importante discriminar las funciones. Por ejemplo, yo puedo decir un alumno rápido, un auto rápido, ¿verdad? Eh, pero cuando está expresando modo, ya se comporta como un adverbio. A ver, déjenme chequearlo por aquí. Claro. Entonces, a ver, si yo digo, eché un vistazo rápido a la novela, voy a dejar de compartir, chicos, la pantalla de la diapositiva para aclarar esta duda. Y les voy a mostrar, a ver, vamos a ver, ya. Vamos a ver aquí la pantalla completa. Ya. Entonces, la pregunta es por la palabra rápido, ¿no? O sea, rápido, dependiendo de su contexto, puede funcionar como adjetivo, pero hay que verle, evidentemente, la función de adjetivo. Ya sabes que como adjetivo tendría que ser modificador directo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un vistazo rápido, ¿no? Ahí está dentro de una FN, ¿no? O también podría funcionar como un atributo, ¿no? Él es rápido, ¿verdad? Pero cuando modifica a un verbo, ¿ok? Cuando modifica a un verbo y tiene el sentido de rapidez, ¿no? Rapidez con celeridad, ven rápido a casa, ¿no? Con mucha celeridad, el valor se adopta como un adverbio. Por eso es contextual. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, luego dice, el adjetivo solo modifica al sujeto cuando es atributo, ¿ya? Y el adverbio modifica el verbo, claro. El adverbio, como les dije, su principal función es la de modificar a un verbo. A ver, vamos a volver al material. Me estaban diciendo que querían hacer una captura. A ver, hagan la captura de pantalla, chicos. Ya está. Bien, entonces nos vamos con el ejercicio número 2. ¿Ya? Escriba a la derecha la función que cumple el adverbio subrayado. La función, o sea, ¿a quién modifica? ¿Modifica a un verbo, modifica a un adjetivo o modifica a otro adverbio? Modificador de verbo. A ver, la primera. Pronto se estrenará una nueva serie, ¿no? Modifica al verbo estrenar, ¿no es cierto? Se estrenará. Muy bien. Letra B. El precio es extremadamente caro. Correcto. Modifica al adjetivo caro, ¿no? Extremadamente es una palabra que modifica a caro. La alerta fue enviada demasiado tarde. Está modificando al adverbio tarde.
Correcto. Ujú. Dice, apenas se levantó, sintió muchos mareos. Ajá, está modificando al verbo, ¿no? La palabra apenas, que es el adverbio, está modificando en el sentido del modo al verbo. Y la última, resolvió muy bien todas las preguntas. Claro, ahí por ejemplo notas que la palabra muy está modificando al adverbio bien, ¿no es cierto? Al adverbio bien, y es modificador de esa palabra, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta acerca del adverbio? Bien, entonces, sí está claro por este lado. Vamos a notar algunas diferencias, ¿no? Del adverbio con otras categorías, ¿no? Como les dije, todo esto es contextual. ¿Cómo reconocer propiamente a un adverbio, no? Por el contexto. Cuando digo duerme demasiado, estoy señalándole la cantidad de la acción, por eso sé que es un verbo, un adverbio. Comen mucho, es la cantidad, ¿no? De comida, ¿no? Comen demasiado. Te llamo mañana, ¿no? Eh, mañana es un adverbio que está indicando el tiempo a la acción, ¿verdad? Entonces, en esos casos no cabe la menor duda de que sea un adverbio, ¿no? Ahora, por el parecido, de repente, léxico, es que a veces uno lo podría confundir con un determinante. Por ejemplo, ¿no? Duerme demasiado tiempo. Aquí, por ejemplo, la palabra demasiado ya no está modificando el verbo, está modificando a tiempo, demasiado tiempo. Entonces ahí, esa palabra está funcionando como un determinante, porque es el modificador directo de un sustantivo, ¿no? Una cosa es decir comen mucho y otra cosa es decir comen mucho queso, ¿no? Porque acá la palabra mucho queso está funcionando como un determinante, ya que es el modificador directo de ese sustantivo, ¿no? De ese sustantivo. Muy bien, como pronombre, ¿no? Dicen, duermen demasiados. A ver, los pronombres, tú sabes que son como sustantivos, son núcleo de frases nominales, ¿verdad? Y los pronombres, pues, asumen roles de una frase nominal, ¿no es cierto? Pueden ser el sujeto, pueden ser eh, pueden funcionar como complemento también, ¿verdad? Eh, bien, entonces, a ver, duermen demasiados, ¿no? Duermen demasiados, estoy haciendo referencia a las personas. Comen muchos, ¿no es cierto? Hacen referencia a las personas. Entonces, por ese motivo, estamos frente a pronombres, ¿no? Porque están asumiendo la función de sujeto, esos pronombres. Y también, en algunas ocasiones, uno podría tal vez diferenciarlas de un sustantivo, ¿no? ¿Cómo diferencio de un sustantivo? Porque el sustantivo, pues, es el núcleo de una frase nominal. Si yo digo, te llamo por la mañana, estoy haciendo referencia a un nombre, ¿no? Ahí tenemos un artículo, un modificador directo de ese sustantivo. No le desees el mal a nadie, ¿no? El mal. Ahí tienes también un artículo y la palabra mal es es un sustantivo, ¿no es cierto?
Y lo mismo ocurre con la tarde, ¿no? La es un artículo que está acompañando al sustantivo tarde. Por lo tanto, es parte de una frase nominal y es una FN. ¿Correcto? Bien, no sé si por aquí tengan alguna pregunta, chicos. A ver, dice por ahí la diapositiva. A ver, tomen sus capturas, chicos, a tiempo, por favor. Ujú. Bien, a ver, vamos a hacer entonces una pequeña ejemplificación acerca de los adverbios. A ver, un segundito, voy a conectar mi batería. Bien. A ver, nos hemos dado un salto por este lado. Muy bien, entonces, si nosotros vemos una oración, ¿no? Donde dice, a ver, te veo mañana, ¿no es cierto? Me queda claro entonces que mañana es un adverbio de tiempo, ¿correcto? Si digo, te veo por la mañana, ¿sí? ¿Ante qué estamos? Estamos ante una FN, ¿no es cierto? Entonces, una FN vendría a ser un sustantivo, lo que estoy viendo acá. La es artículo y mañana sería nombre. ¿Verdad, muchachos? Igual, por ejemplo, si tenemos esta oración, ¿no? Llegó tarde. Claro, llegó tarde, adverbio de tiempo, ¿no es cierto? En cambio, llegó por la tarde. Ujú. Ahí estamos frente a una FN, ¿correcto? Estamos frente a una FN. Ah, a ver, otra categoría que podría prestarse a esto es con la palabra tal vez mucho, ¿no? Eh, estudian mucho, adverbio de cantidad, ¿no? Estudian eh, mucho tiempo. ¿Ah? Ahí es un determinante, porque mucho ahí acompaña a un sustantivo, ¿no? Y si digo estudian muchos, ahí estamos frente a una frase nominal. Es una FN, ¿correcto? ¿Alguna pregunta por aquí, chicos? Quedó claro, ¿no es cierto? La diferencia entre una categoría y otra. Ujú. Ya. Ahora, acá tenemos unos ejemplos. Ya. Veamos ahora, por ejemplo, el tema de la
frase adverbial. ¿Ya? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de frase adverbial, cuando esta está conformada, obviamente, por un núcleo, ¿no? Y ya sabes, esta puede llevar modificadores indirectos y a veces modificadores directos. ¿Ya? Puede suceder eso. Pero la palabra más importante, obviamente, va a ser el núcleo. Y el núcleo siempre es un adverbio, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tenemos Juan, ¿no? Juan vive cerca, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué voy a destacar? Muy bien, voy a destacar que cerca, efectivamente, es un adverbio de lugar y como tal constituye una frase adverbial. ¿Por qué? Porque esa frase está modificando al verbo. O también podría decir, por ejemplo, Juan vive muy cerca, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la frase adverbial? Esta es la frase adverbial, este conjunto de dos palabras, ¿no es cierto? Cuyo núcleo es cerca, ¿no? Y cerca es la palabra que está expresando el lugar donde reside Juan, ¿no? Ahora, también podríamos decir Juan vive, ¿no? Muy cerca de mi casa. Muy bien, en este caso, la frase adverbial no es muy cerca, nada más. Porque si tú asumes, profesora, esta es la frase adverbial y esta es otra frase, esta frase tendría que modificar al verbo vivir. Juan vive de mi casa. ¿Tiene relación lógica esta frase preposicional con vivir? No, ¿verdad? No. Hay una cuestión lógica ahí que apelamos, ¿no? Entonces, todo ello tiene que ser una frase adverbial. Y esa frase adverbial, ahí está, tiene su núcleo, tiene su modificador directo, que solamente puede ser un adverbio nada más, ¿ya? Y de mi casa sería como una frase preposicional en función de modificador indirecto, ¿correcto? En función del modificador indirecto. Muy bien, no sé si tengan por acá alguna pregunta, duda. Todo bien, ¿no es cierto? Ahora, si decimos, por ejemplo, Juan, ¿no? Vive muy feliz, ¿verdad? Juan vive muy feliz. Acá yo veo, obviamente, también un adverbio, pero yo no veo una frase adverbial. ¿Qué frase en realidad estás viendo aquí? Esto es una frase adjetiva, ¿no es cierto? Porque en realidad feliz es el que está complementando la información al verbo, ¿no? Eso sería como un complemento predicativo del verbo vivir. En cambio acá, el adverbio está expresando el lugar donde ocurre la acción. Entonces, una cosa es que te pregunten por palabras. Si a mí me preguntan cuántas palabras hay, cuántos adverbios, claro, yo diría hay dos, ¿no? Muy, cerca, ¿no? Palabras. Aquí, ¿cuántos adverbios hay? Acá hay uno. Pero si me preguntan por frase, ahí es otra cosa. Ahí tengo que ver, evidentemente, las palabras que se organizan a partir de los núcleos. ¿Ok? Ahora, en algunas situaciones, ¿no? También podría suceder de que esa frase adverbial, pues, ya no se comporte como frase adverbial,
sino que bajo los efectos de los determinantes se esté comportando como si fuese un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, el ayer, ¿no? No es importante. ¿Okay? El ayer no es importante. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo que la palabra ayer no está funcionando como un adverbio, ¿no? Porque no está modificando el verbo, tampoco un adjetivo y tampoco otro adverbio. Está acompañando a un artículo, ¿verdad? Ahí está. Es más bien un nombre, un sustantivo. ¿Se puede sustantivar un adverbio? Claro, pero para eso, obviamente, que tú tienes que notar, ¿no? Tienes que notar que haya una palabra, ¿no? Un determinante que lo modifique en ese sentido. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, otro detalle que podemos hablar acerca de los adverbios es en cuanto al uso. ¿Ya? En cuanto al uso, es importante notar que los adverbios, ¿no? Por ejemplo, no pueden venir acompañados de determinantes, ¿no? Por ejemplo, no es correcto decir mi delante, ¿verdad? Tú atrás, ¿no? Tú atrás. No es correcto decir, a ver, su encima, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los adverbios de lugar no se acompañan con posesivos, ¿no es cierto? Estos son posesivos. Entonces, esto es inadecuado, ¿no? ¿Cuál es la expresión correcta? A través de una frase preposicional, ¿no? Se dice delante de mí, ¿no? Se dice detrás de, de ti, ¿verdad? Se dice encima de él, ¿no? O sea, el adverbio del lugar puede venir acompañado de una frase de esta naturaleza. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, no tiene nada que ver, por ejemplo, cuando tú dices mi costado, ¿no? Su derecha, ¿no? O tu lado, ¿verdad? Claro, ahí no pasa nada, ¿cierto? Cuando yo digo mi costado, ahí tenemos también un posesivo, acá también tenemos posesivo, aquí también, pero el punto es que costado no es un adverbio, costado es un sustantivo, igual que derecha. Derecha no tiene nada que ver con atrás. O sea, hay sustantivos, lo que quiero notar aquí es que también hay sustantivos que indican lugar. Pero un sustantivo, a diferencia de un adverbio, los sustantivos admiten artículos. Yo puedo decir mi derecha, la derecha, nuestra derecha, mi lado, tu lado, el lado, ¿no? Pero los adverbios no admiten artículos. Yo no puedo decir el delante, el atrás, el encima, ¿no? Hay una cuestión de rigor ahí con respecto a la formación de frases, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, tampoco es conveniente coordinar dos adverbios con la palabra mente. Ejemplo, socialmente y políticamente.
¿ya? Esta coordinación, o esta de acá, por ejemplo, a ver, no únicamente, pero públicamente, ¿verdad? Entonces, en este caso, la norma dice que no se puede coordinar dos adverbios derivados en mente, solo el último. Por eso la expresión correcta sería social y políticamente. ¿Ya? Igual por acá. Económica, pero públicamente. ¿Sí? Esos serían algunos detalles en realidad que se le puede atribuir a los adverbios. Bien, me dicen por ahí, entonces la frase adverbial tiene como núcleo al adverbio. Claro que sí, ¿no? Pero cuando ésta está en condiciones de modificar, ¿no?, al verbo de la oración. Cuando no está en condiciones de modificar al verbo de la oración, entonces ahí de repente es otra frase. Como lo vimos en la diapositiva anterior, de repente si el adverbio está modificando un adjetivo, lo que en realidad hay es una frase adjetiva, ¿no? Muy bien. Entonces nos vamos con la siguiente parte. Ahora hablemos de las preposiciones. Bien, las preposiciones son palabras también consideradas invariables, ¿ya? Invariables porque no se flexionan, no indican género, no indican número, ¿verdad? No establecen concordancia con ninguna palabra. Y es más, tampoco ni siquiera estas admiten un tipo de derivación, ¿no? A lo mucho, lo que puede pasar con un adverbio, con una preposición, ¿verdad?, es que se contraiga con un artículo. A lo mucho, eso es lo que podría pasar, ¿no? Que se contraiga con un artículo. Pero después es una palabra totalmente invariable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la palabra de, ¿no?, es una preposición y no cambia, ¿no? Es una palabra fija. Casa de papel, café con leche, imagen sin color, ¿no? Son formas fijas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su función de las preposiciones? Bueno, únicamente ellas pueden funcionar como un complemento, como un nexo, más que nada, como un nexo subordinante, porque van a enlazar, ¿no?, el complemento de alguna palabra. Por ejemplo, ¿no?, cuando decimos llegó en la noche, ¿no?, estoy uniendo la información temporal, que es la noche, con el verbo. Entonces, en ese caso, la preposición es la encargada de unir esa frase nominal con el verbo, ¿no? Subordinando, obviamente, ¿no? Es una información secundaria. La tía de Liz viajó, ¿no? La tía de Liz. Entonces, Liz es un sustantivo, ¿no? Es complemento de tía, en este caso, ¿no? De tía. Entonces, estoy especificando ahí nada más de quién es la tía. Es una información secundaria. Por eso establece diferencias, establece una dependencia, ¿no? Por eso es subordinante. La información que añade es una información complementaria y secundaria en una oración.
Ahora, semánticamente, ya no tienen un significado propio, ¿no? Bueno, cuando tú, por ejemplo, preguntas qué significa de, lo que nosotros decimos rápidamente es condición lingüística, ¿no? Es una preposición, ¿no? Es decir, sobre todo aluden a su categoría gramatical, ¿no? Pero dependiendo del contexto, estas también pueden adoptar algunos valores, ¿no? Por ejemplo, estaba sobre la mesa, ¿no? Sobre la mesa está indicando la ubicación. O pasea con su mascota, está indicando ahí la compañía, con quién pasea con alguien, ¿no? El vino es de España, estoy señalando allí la procedencia del vino, ¿verdad? Entonces, las preposiciones, dependiendo de el tipo de información que lleve ese complemento, van a también adoptar algunos valores. Ahora, ¿cómo se clasifican las preposiciones? Bueno, también podemos tomar en cuenta el aspecto morfológico y el aspecto semántico. ¿Ya? Morfológicamente decimos que eh, una, una preposición es simple cuando únicamente está conformada por un morfema. ¿Ok? Por ejemplo, las preposiciones simples son las que vemos en este cuadro, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía, so. Bueno, las que están con asterisco, es decir, las palabras cabe y la palabra so, están en desuso, ¿ya? Entonces, por eso están con el asterisco. Eh, bien, la preposición contracta se le llama así, ¿ya? Porque es la unión de la palabra a o de más el artículo el. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean al y del, por favor, siempre consideren una preposición. Y si les piden artículo, también consideren un artículo. ¿Ya? Ahora, las locuciones preposicionales son aquellas que están conformadas por varios lexemas, ¿no? Varias palabras. Generalmente son entre 2 a 3, nada más. ¿Ya? Eh, Ahí tenemos a base de, debajo de, por medio de, en lugar de, encima de, en vez de acuerdo con, por debajo de, junto a, entre otras, ¿no? Ahora, el punto es que la locución preposicional tiene como ventaja presentar en su formación a preposiciones. O sea, ahí tú estás viendo estas 3 palabras a base de, pero ahí tienes 2 preposiciones. Debajo de, ¿no? Ahí también tienes una. Delante de, igual tienes ahí una preposición, y así, si seguimos revisando una a una estas locuciones, te vas a dar cuenta que contienen
¿no? Una preposición. Ahora, la locución preposicional también tú la puedes distinguir porque lo puedes reemplazar por una palabra simple. Por ejemplo, yo podría decir a base de y lo vuelvo equivalente a con, ¿no? Puede ser con. Por ejemplo, ¿no? Hizo un jugo a base de plátano. Y yo podría decir, hizo un jugo con plátano, ¿no? Es una forma sencilla de repente de relacionar, ¿no? Una locución con una palabra para que sea más práctico. Ahora, de acuerdo a sus valores, pues aquí hay una diversidad de valores. Sin embargo, vamos a mencionar solamente algunas por cuestiones de tiempo. La preposición a, que es una de las preposiciones más utilizadas, puede indicarnos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, puede hacer referencia a la causa, ¿no? A tu pedido traeré rosas, ¿no? O sea, esa es la causa por la cual traerá las rosas. Viven a 10 kilómetros, ¿no? Muy bien, cuando dices a 10 kilómetros, ahí tenemos una distancia, ¿no? Y eso se puede notar por el tipo de información que le está llevando al verbo. Llegará a las 10. Muy bien, a las 10 está indicando el tiempo. Irá a explicarlo. Y allí tenemos la finalidad, el propósito para qué va a ir. Y lo mismo ocurre con la preposición de, ¿no? Tiene otros valores. Usa reloj de arena. La palabra de indica funcionamiento, ¿no? Necesita un vaso de agua. Está indicando el contenido, ¿no? Son del sur. Indica la procedencia, ¿no? Y se despierta de noche, ¿no? Ahí tenemos el tiempo. La palabra con también presenta varios valores. Por ejemplo, tomé un vaso con agua, ¿no? Está indicando el contenido. Lo recibió con amabilidad. Está indicando el modo. Camina con muletas. Está indicando el instrumento. La palabra para también indica varios valores. Por ejemplo, tiempo, ¿no? Para mañana lo tendrá hecho. Para mañana lo tendrá hecho. Es un estacionamiento para minusválidos. Ahí estamos indicando a los destinatarios, ¿no? Mañana saldremos para Huaral. Está indicando el lugar. Y por acá también tenemos los valores, por ejemplo, de la preposición por, ¿no? Por indica acción futura, ¿no? Tiene trabajos por corregir, ¿no? Puede viajar por avión. Ahí está indicando el medio. Estudian por la noche, ¿no? Indica el tiempo. Lo haré por ti, ¿no? Ese por ti está indicando la causa. La palabra sobre indica lugar e indica tema, ¿no? Su celular está sobre la mesa. Hablan sobre economía. Ahí tenemos la palabra sobre indicando el tema, ¿no? Está en reposo, ¿no? Está en reposo, ahí tenemos el estado, ¿no? Redacta en tercera persona. Están señalando el modo, ¿no? Cómo va a redactar. El debate acabó en risas. Ahí en risas está indicando el resultado.
del debate, ¿no? La culminación del debate. Ella nació en 2021. Está indicando el tiempo. La preposición contra puede indicar, por ejemplo, ubicación, ¿no? Chocó contra muro, ¿no? Oposición, ubicación opuesta, ¿no? El pez nadaba contra la corriente. Entonces, ahí tenemos el sentido también de oposición. Bien, no sé si tengo aquí alguna pregunta, duda. A ver, me dicen por ahí. Miss, una pregunta, ¿podría, por favor, retroceder a la 12? O sea, las anteriores preposiciones. Solo un rato. Ok. Acá. A ver, ¿es correcto decir una preposición antes de antes? A ver. En antes. No es recomendable, no es gramatical utilizar ese tipo de frase. ¿Ya? Porque antes es un adverbio de tiempo. En antes. Listo, Miss, gracias. Perfecto, muy bien. Ahora nos vamos con el complemento de régimen preposicional. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del complemento de régimen, ¿no? A ver, un complemento de régimen ocurre cuando nosotros tenemos una preposición, ¿no? Que va a encabezar una frase preposicional, ¿no? Y va a llevar información a un verbo. Por eso complemento, ¿no? Va a complementar la información de un verbo. Y ese verbo tiene que estar generalmente antes de esa frase. Ya, por ejemplo, Luisa se arrepintió, ¿no? Se arrepintió de algo, ¿no es cierto? Se arrepintió de algo, de no haber ido a la fiesta. Por favor, acuérdense de algo, ¿no es cierto? Acuérdense de algo, acuérdense de eso. Ahí tenemos también el complemento de régimen. La congresista insistió en eso, ¿verdad? Ahí tenemos el verbo insistir, la preposición y luego el complemento. No basta con eso, ¿verdad? No basta con eso. Ahí tenemos el verbo, la preposición, ¿cierto? Y el complemento, que por lo general pues incluye aquí algún verbo también conjugado o verbo en forma no personal. ¿Ya? Entonces, recuerden que es un complemento de régimen, es una frase preposicional, ¿no es cierto? Que está encabezada, obviamente, por una preposición y luego está el complemento, ¿no? Que va a jalar esa preposición. ¿No? Pero ¿a quién complementa? ¿A quién une? A un verbo. Y por eso el verbo ustedes lo están viendo en estos ejemplos situados delante de esta frase. ¿De chicos? A ver, vamos a ver el siguiente ejercicio. Muy bien. Según el contexto, determine el valor semántico de las preposiciones subrayadas. A ver, ¿qué significado se expresa en la alternativa A? Oposición. Muy bien. Oposición, correcto, Matías. En la letra B.
modo. A ver, el bisturí se debe usar con mucho cuidado, ¿no? Modo. Ajá. Letra C. Ve al cine, compañía. Claro, muy bien. Ujú. A ver, en un mes obtendrá su licencia. Ajá, muy bien, Mario. Jairo, correcto. Está indicando el tiempo. Se encuentra bajo las órdenes del coronel. Ujú. Posición. Dependencia, ¿no? Dependencia. Dependencia de alguien, ¿no? Ujú. Bien. Vamos a la número 2. Determine el uso correcto o incorrecto de la preposición o locución preposicional. A ver, Carmen necesita una terma a gas. ¿Está bien utilizar la preposición a? ¿Una terma a base de gas sería? Una terma de gas, correcto. Se dice terma de gas. Ujú. Terma de gas, ajá, perfecto. A ver, preparó un refresco a base de limón. Correcto, ¿no? Es correcta esa locución. Adelante de Julio hay 5 personas. Exacto. No se dice adelante de, sino se debe decir delante de. ¿Ok? Delante de. Bien. Bebieron 2 tazas de café instantáneo. 2 tazas de café. Correcto, claro, 2 tazas de café. Su familia se ha mudado al Agustino. Ujú. ¿Y por qué sería incorrecto entonces? Ajá. Lo que pasa es que en este último ejemplo, claro, el Agustino es un nombre geográfico y el artículo, el Agustino, no se puede contraer porque se está escribiendo con letra minúscula. Ujú. Eso es verdad. ¿Ya? Ahí está el error. O sea, no se puede contraer la preposición cuando está al lado de nombres propios. ¿Ya, chicos? Bien. Y por otro lado, tenemos la conjunción. ¿Ya? La conjunción es una categoría también entendida como invariable, ¿ya? Por su eh, distanciamiento con las palabras que tienen otras raíces. O sea, en la conjunción solamente su lexema es el único indicador de su naturaleza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? La palabra porque no tiene nada que ver, por ejemplo, con un sustantivo, con un verbo,
con un pronombre, ¿ya? No indica género, no indica número, tampoco se contrae, a diferencia de la preposición que se puede contraer a y de, esta no se contrae, ¿no? Se dice también por eso que son de inventario cerrado, ¿no? No cambian. No llegó porque estaba enfermo. Pienso, luego existo, ¿no? Ahora, sintácticamente, son palabras que pueden funcionar como un nexo coordinante o subordinante. Cuando decimos que es coordinante, cuando su única función es enlazar las palabras, ¿no? Enlazar las palabras sin establecer una diferencia particular entre ellas, ¿no? O sea, ambos elementos que va a involucrar mantienen el mismo valor, el mismo peso de importancia. En cambio, cuando es un nexo subordinante, cuando la conjunción establece diferencias entre una idea y otra, ¿no? Haciendo que una prevalezca más, tenga una mayor intención comunicativa que una pequeña, ¿no? Por ejemplo, había pocos médicos, pero atendieron rápido. Entonces, allí estamos frente a dos proposiciones, ¿no? Y particularmente aparece pues en oraciones coordinadas, ¿no? En oraciones coordinadas, con nexos coordinantes. Y por otro lado, en el caso de la subordinada, tenemos, en el caso de las subordinadas, pues tenemos ahí los nexos que van a aparecer en proposiciones subordinantes también. Así que ahí echar mano un poquito de la sintaxis, no nos va a caer nada mal. Y por último, desde el punto de vista del significado, ¿no? Las conjunciones son aquellas que van a también carecer de un valor propiamente dicho, solamente adquieren sentido en un contexto, ¿no? Pueden indicarnos, por ejemplo, finalidad, nos pueden indicar el tiempo, nos pueden indicar de repente un obstáculo, ya, nos pueden dar la idea de unión, una idea adversa, entre otras cosas. Entonces las conjunciones tienen esa diferencia propiamente dicha, ¿no? Bien. Ahora, si nosotros notamos la clasificación morfológica de la conjunción, tenemos también semejanzas con las palabras que hemos venido mencionando hace un momento, ¿no? Nosotros hablamos de una conjunción simple cuando ésta está conformada solamente por un morfema, ¿no? Por ejemplo, puede ser la palabra y, ¿no? Y, o, sí, pero, más, ¿no? El que, el si no, la palabra porque, la palabra aunque, ¿verdad? Ahí tenemos conjunciones simples. Y la locución conjuntiva es aquella que establece, las locuciones conjuntivas son aquellas que se establecen entre varias palabras, ¿no? 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras, ¿no? Se juntan y se hacen una unidad, ¿no? Por ejemplo, el no obstante, es decir, ¿no? Así que, ¿para qué? Por lo tanto, esto es,
Y tal vez una forma de comprobar el uso de una conjunción radique en buscar dentro de su misma agrupación a una categoría simple, ¿no? Por ejemplo, el no obstante podría ser reemplazado tranquilamente por un pero. Da lo mismo, ¿no es cierto? Esa es la característica de las conjunciones. Entonces, nosotros tenemos por acá las conjunciones coordinantes, que las vamos a encontrar. Pueden ser en palabras, pueden ser frases o pueden ser proposiciones, ¿no? Especialmente aparecen más en oraciones compuestas coordinadas, ¿no? Tenemos las copulativas y, ni, que. Tenemos las disyuntivas, la O y la U. Ya tenemos las adversativas, que son las palabras pero, más, sin embargo, ¿no? Las explicativas, que son las locuciones o sea, es decir, esto es, ¿no? Las distributivas, que son el ya, el bien, bien, ¿no? Ahora también se utiliza, por ejemplo. Las hilativas, que pueden ser el con que, el luego y por ello, ¿no? Entonces esto lo vas a notar básicamente en una oración compuesta muchas veces, pero en algunos casos puede también enlazar categorías más simples, ¿no? Por ejemplo, Franco e Hilda, ¿no? Franco e Hilda. Ahí tenemos una diferencia, ¿no? Franco e Hilda. Bueno, y a veces por cuestiones de cacofonía también, a veces uno hace el reemplazo de la I por la E, y lo mismo ocurre con la O y la U, ¿no? Es un cambio que es necesario cuando nosotros notamos, pues, que hay un encuentro de dos sonidos iguales, ¿no? A ver, vamos a ver esto en un ejemplo. Bueno, chicos, me disculparán el día de hoy, mi salud está un poquito sensible. Lo que pasa es que el día de ayer fui a recibir la cuarta dosis de la vacuna y bueno, ha generado pues una serie de reacciones físico-químicas en mi organismo, ¿ya? Y por eso de repente estoy así con la voz un poquito, no, estoy con bastante malestar, ¿no? Entonces, por esa razón no estoy hablando muy bien como quisiera, pero espero que ya la próxima semana esté así muy poderosa, bien protegida y hablar con mucha más energía. Eso espero. Gracias Mario, gracias Kathleen, gracias chicos por entender. Bueno, hay que siempre tratar de cuidar la salud, que es lo más importante que tenemos, ¿no? Entonces yo les decía que en algunas ocasiones esa I, ¿no? Tiene que ser reemplazada por una E para evitar casos de cacofonía, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observásemos una frase en donde dice, a ver, Jorge y Iván, ¿no? Y Iván. Entonces, para evitar esa cacofonía, y Iván, y, nosotros decimos, ¿no? Jorge e Iván. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar con palabras que se escriban con H, ¿no? Por ejemplo, a ver, sandía, mía y higo, ¿no? Entonces, para evitar esa cacofonía, y decimos sandía, ¿ya?
E, I, O. ¿Correcto? Bien. Sin embargo, en la academia se hace mención a algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra ión y la palabra hiato, se pueden utilizar cualquiera de las dos formas, ¿no? Se podría decir diptongo y hiato, también diptongo e hiato, ¿no? Eh, Muy bien, puedo decir, por ejemplo, a ver, vamos a colocar, a ver, cables, cables y iones. Bien, puedes decir cables e iones. Ion, iones. ¿Ya? Iones. Cualquiera de las dos. Esa es una excepción. Ya son excepciones para la palabra hiato, excepciones para la palabra ion en singular o en plural. Ahora, también se señala que puede utilizarse la conjunción y cuando la palabra que le sigue es un nombre propio, es una pregunta interrogativa, equivalente a decir ¿y dónde está, no? Por ejemplo, a ver, si decimos iris, ¿no? Esa expresión es correcta, ¿ya? Aquí no mencionemos el tema de la cacofonía, porque la intención comunicativa, les repito, es decir, ¿dónde está Iris? ¿De chicos? Con el caso, por ejemplo, de nombres extranjeros, ¿no? Por ejemplo, a ver, supongamos, a ver, eh, vamos a colocar aquí Thalía y Hilary, ¿ya? Thalía y Hilary. En ese caso tampoco hay cacofonía, tampoco hay que cambiar esa I por una E. ¿Por qué? Porque la palabra que viene no está sonando ahí, está sonando una J. Por eso manda el sonido, ¿ya? Esto lo van a notar mucho porque generalmente son palabras que provienen de otras lenguas, ¿ya? Del inglés, del francés, del quechua. Entonces ahí no hacemos ningún cambio. Chicos? Ya. Con el caso de la O, también a veces ocurre algo semejante, ¿no? Vamos a abrir una nueva diapositiva, ¿no? En algunos casos esa O tiene que ser sustituida por una U cuando hay casos de cacofonía, ¿no? Por ejemplo, a ver, en César o Omar, ¿no? Eso es una cacofonía. Entonces, la forma correcta sería César u Omar. César u Omar. Lo mismo también pasa con la H, ¿no? Por ejemplo, a ver, puede ser Dios, ¿no? O hongos. Y la forma correcta debería de ser apios u hongos.
¿correcto? También nos puede suceder alguna inquietud a veces cuando tenemos cifras, ¿no? Por ejemplo, 7 o 8, ¿no? Ahí hay una cacofonía también. Entonces, ¿cómo se corrige? 7 u 8. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, en el caso de los nombres también extranjeros, ¿no? Puede ocurrir lo mismo, ¿no? Si suena J o otro sonido, pues no cambiamos nada. Ahorita no se me viene a la mente un nombre con el sonido J, ¿ya? Pero es posible, ¿no? De repente Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Hong Kong. Claro, ahí yo no voy a cambiar la O por la U. Ahí yo dejo la O porque tiene otra secuencia, ¿ya? Entonces, esos pequeños detalles, de repente los podemos notar en estas conjunciones llamadas, pues, la copulativa IE, ¿no es cierto? Y la disyuntiva OU, ¿ya? Algo que también vale la pena mencionarlo, ya que estamos en esto de las conjunciones, es que ustedes, por ejemplo, se den cuenta cuando la conjunción que es copulativa. ¿Ya? Muy bien. A ver, hablemos de la copulativa. La copulativa que. ¿Ya? Esta la vas a entender solamente así, cuando tú vas a tener ejemplos o casos en donde se repite la misma palabra, ¿no? Por ejemplo, estudia, estudia, ¿ya? Habla, que habla, ¿no? Leen, que leen, ¿de acuerdo? Cuando repites el mismo verbo, equivalente a decir y. Estudia y estudia, habla y habla, leen y leen. Cuando tenga ese valor, es un nexo copulativo. Pero si tú ves dos verbos distintos, ahí es muy probable que estés ante un subordinante. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Dicen que leen. Y es conjunción subordinante. ¿Ya? Conjunción subordinante. Ahí ya no es dicen que dicen, ¿no? No es leen que leen. Ahí son dos palabras distintas. Otro detalle que también valdría la pena mencionar por acá es que, a ver, en algunas ocasiones esa palabra que podría ser confundida con un relativo, con un pronombre. Por ejemplo, a ver, los chocolates, ¿no?, que comí, ¿verdad?, eran deliciosos, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí esta palabra que, ¿no es cierto? Este que no es lo mismo. No es una conjunción copulativa como la que estamos viendo en los ejemplos superiores, ¿no? Aquí tú te das cuenta que la palabra que no es una conjunción copulativa, ¿ya? Tampoco es un nexo subordinante en este caso. No es conjunción, porque no se encarga solamente de unir. Aquí quiere marcar referencia con un nombre. Y los que marcan referencia con los nombres son los pronombres. ¿Recuerdas o no? Este es un pronombre, ¿cómo se llamaba? Nombre relativo. Y tú te vas a dar cuenta muy rápido que es un pronombre relativo porque está siempre después de un sustantivo.
¿no? Al cual menciona. ¿Ya, chicos? Bien, ¿alguna pregunta aquí? ¿Se está entendiendo entonces la diferencia de la palabra que cuando la conjunción que es estrictamente copulativa? A ver, dice, ¿qué significa ya, ya, bien, bien? Ok, Mario, el ya, ya y el bien, bien son conjunciones distributivas y son copulativas. O sea, son coordinantes, mejor dicho, son coordinantes. ¿Ya? A ver, una pregunta. Dice, si existe la frase nominal, verbal, adjetiva, adverbial, preposicional, entonces existirá la frase conjuncional. Interesante la pregunta, Frank. La respuesta es no, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas palabras, a diferencia de las otras que tú has mencionado, o sea, tú estás sacando una conclusión, ¿no? Que la mayoría de palabras puede constituir una frase, ¿no? Y bueno, efectivamente sí lo es, pero eh, a diferencia de otras, la conjunción no tiene ese, esa meta, ¿no? Las conjunciones son palabras que usamos principalmente solo con la finalidad de unir, enganchar ideas, enlazar ideas. Entonces, por eso no es que sea una frase, ¿no? No tiene complementos, ¿ok? Es un nexo que puede unir diferentes elementos de nuestro lenguaje, puede unir palabras, puede unir frases, puede unir proposiciones, ¿ok? Muy bien, me dicen un ejemplito por ahí. A ver, veamos. Por ejemplo, si decimos bien estudia, bien aprende, ¿no? Todos los contenidos, ¿no? Ahí estamos frente a una conjunción. Este es el nexo. El bien, bien, ¿no? Distribuye, nos da, como les decía, ¿no? La idea de distribución de acciones. Bien, bien, ya, ya. También puede ser el hora, hora, ¿no? ¿No? Hora viaja, hora visita, ¿no? Lugares turísticos. ¿Ok? Hora, hora. Esa es una conjunción. Bien, y luego tenemos a las conjunciones subordinantes, ¿no? Estas son un poquito más complejas, pueden ser completivas, causales, condicionales, concesivas, consecutivas, de finalidad, modal y comparativa. ¿Ok? Bien, entonces con nosotros aquí vamos a revisar las conjunciones. Yo les voy a pedir, por favor, que echen mano también del material de las preguntas de evaluación. Ahí ustedes tienen algunos cuadros donde resumen que les puede ayudar también a ir aprendiendo pues nuevas palabras que son parte de esta clasificación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la completiva que, la palabra sí, ¿ya? Las causales que indican obviamente causal, como por ejemplo la palabra como, ya que, puesto que. La condicional, por ejemplo, en caso de que, con tal que, ¿no? La consecutiva, por ejemplo, la palabra que nada más. La concesiva, que es el aun cuando, a pesar de,
¿no? La de finalidad, por ejemplo, el para qué, el a fin de qué, ¿no? La modal, ¿no? Por ejemplo, cómo, tal como, y la comparativa, ¿no? Ejemplo, cómo, más que, menos que, ¿no? Entonces, aquí también de repente hay algo que va a saltar mucho a la vista, ¿no? Tú vas a tener palabras que de pronto por su forma léxica son muy parecidas y puntualmente me refiero a la palabra que, ¿no? En otros contextos, tú te darás cuenta que el que es un subordinante, ¿no? Pero para eso tienes que analizar tu oración y darte cuenta del sentido, ¿ya? Cuando el que es pronombre, cuando el que es coordinante, cuando el que es subordinante. Todo depende del contexto, ¿ya? Por ejemplo, a ver, dice que va a venir. Dice que va a venir, ¿no? Habla tanto, que se cansa, ¿no es cierto? ¿Qué más puede ser? A ver, una... ¿eh? Mm, a ver, miran, que miran, ya, y la duda tiene peso. Ujú. Entonces, muy bien, ¿qué ocurre con estas oraciones, no? Que yo estoy viendo frecuentemente la palabra qué, ¿verdad? Todas tienen que, pero ¿acaso son la misma? ¿Acaso transmiten la misma idea? No, ¿verdad? Cuando digo, dice que va a venir, ¿no? Aquí tenemos una conjunción completiva. Una conjunción, obviamente, subordinante, ¿no? Eso es lo que hemos mencionado, subordinante. ¿Y cómo sé que es subordinante? Porque establece diferencias, pues, ¿no? Aquí la idea más importante es lo que dice y el comentario de ello es lo secundario. Por eso subordina, establece diferencias. Y se le llama completiva porque está complementando el objeto directo de ese verbo, ¿no? Habla tanto que se cansa. Aquí también tienes una conjunción subordinante, ¿ya? Pero se llama consecutiva. ¿Pero por qué se llama consecutiva? Porque está expresando una consecuencia de lo que está haciendo. Habla tanto. Esta es la consecuencia, ¿no? Hay una relación lógica. Muy bien, miran que miran. Eso es una conjunción, ¿no? Coordinante. ¿Ah? Coordinante y copulativa. Conjunción coordinante y copulativa. Y aquí, este que no es una conjunción, nada más, es una palabra que está haciendo referencia a la duda. Y a eso se le llama pronombre, ¿no? Nombre relativo. ¿De acuerdo, chicos?
Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, consulta? ¿Algo que no haya quedado claro, chicos? Ujú. Me hizo una pregunta, dice, ¿las conjunciones se relacionan con los conectores? Claro, lo que pasa es que una conjunción es un tipo de conector, ¿no? Claro, cuando ustedes analizan un texto, desde el punto de vista ya de la comprensión de lectura, por supuesto, son justamente las conjunciones las que establecen el orden lógico. Así es. Ujú. Bien. Vamos entonces a resolver el ejercicio de aplicación número 3. Identifique la clasificación semántica de las conjunciones. A ver, ¿cuáles son las conjunciones en la letra A? Una coordinante explicativa, claro. Claro, o sea, el esto es, ¿no es cierto? Esto es, ajá. Es una explicativa. Muy bien, Mario. En la letra B, bien aumenta el presupuesto, bien reducen los gastos. Correcto, es una coordinante distributiva. Muy bien, excelente. Los asistentes gritaron tan fuerte que se quedaron disfónicos. Gritaron tan fuerte que se quedaron disfónicos. Ujú. Es una subordinante consecutiva. Claro, está marcando una consecuencia, ¿verdad? Claro, muy bien. Eh, si toma sus medicinas puntualmente se sanará pronto. Correcto, es una condicional, ¿verdad? Es una condicional. Ya está. La que sigue, creo que sus recomendaciones son muy importantes. Ujú. Es una completiva, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque está completando, ¿no? El objeto directo de esa oración. Perfecto. Muy bien, Frank. Veamos ahora el segundo bloque. Ya, identifique las conjunciones en el siguiente texto. A ver, lean el texto y me escriben en el chat cuáles son esas conjunciones. ¿Cuáles son, chicos? Es decir, o sea, ajá, muy bien. A ver, vamos resaltando. Es decir, tenemos también la I, es una conjunción. Lo voy a poner mejor de rojito, ¿ya? Rojito. Ya, muy bien. Haciendo que reaccionemos, ¿no? Aquí tenemos un que, ya, el o sea, ¿cierto? Sí, sí tenemos un condicional, ya, o,
¿verdad? ¿Qué más? El mi, ¿no? Ya está. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta por acá? Ujú. La palabra que es conjunción, claro, claro, porque está enlazando a dos formas verbales, haciendo que reaccionemos. Ujú. ¿Listo? Bien, entonces dejo de compartir y nos vamos a revisar las preguntitas de esta semana. ¿Ok? Miss, un ratito podría retroceder, por favor. ¿Para qué diapositiva? La anterior. La anterior. A ver, a ver. Ya, ¿esta o la otra? Esa ya está, Miss, muchas gracias. Listo. Muy bien. Ahora vemos las preguntas de evaluación. Ujú. Bien. A ver, dice, sintácticamente el adverbio puede modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. De acuerdo con esta afirmación, determine las oraciones en donde el adverbio modifica a un adverbio y marque la respuesta correcta, ¿no? O sea, que el adverbio modifique a un adjetivo. A ver, era una noche totalmente oscura, ¿no? Aquí el adverbio totalmente está modificando a un adjetivo, ¿no? Camina deprisa, ya, pero deprisa es un adverbio que está modificando a un verbo. Así se debe usar la mascarilla. El así es un adverbio que está modificando a la acción. José es algo tímido con las damas, ¿no? Y ahí también está modificando a un adjetivo. Entonces, sería la 1 y 4. ¿Ya? En la pregunta número 5, según el significado, el adverbio expresa modo, tiempo, lugar, cantidad, etc. Según esta aseveración en los enunciados, anoche en Lima se presentó una gran banda. Miren hacia arriba atentamente y traerá enseguida las medicinas que compró. Los adverbios son respectivamente de, a ver aquí, anoche, ¿no? Anoche, adverbio. Miren hacia arriba, ¿no? Arriba, atentamente, enseguida, ¿no? Y con esto, bueno, resolvemos, ¿no? El primero es de tiempo, ¿no? Arriba es el lugar, ¿no? Atentamente es el modo y enseguida es el tiempo. Entonces tu clave es la letra A. Pregunta número 9. Determine la verdad o falsedad de los enunciados en relación a la preposición, luego marque la alternativa correcta, ¿no? Dice, en el enunciado, usa un pantalón a rayas negras. ¿Hay uso correcto de la preposición? Correcto, no, porque acá debió ser pantalón de rayas, ¿ya? El presidente discrepa con las ideas del congresista. Discrepa con las ideas, discrepa de las ideas, ¿no? Está mal. ¿Hay uso inadecuado? Claro, cierto. Hay uso inadecuado de la preposición. Bien, esta entonces sí vale, ¿ya? La oración, el médico dijo que ingiera un jarabe
para la tos, ¿no? Presenta incorrecto uso de la preposición. No, incorrecto no es correcto, porque yo puedo decir jarabe para la tos, ¿ya? Entonces, ¿presenta uso incorrecto? No, falso. En el enunciado, ¿no? Necesita un veneno contra ratas, ¿no es cierto? La preposición debería ser sustituida por para. Veneno para ratas. No, eso es falso. Es veneno contra las ratas porque hay que matarlas, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos solamente un verdadero, ¿no? Sería tu clave. A ver, la B, ¿sí? La B. Y la pregunta número 11 me habla acerca de las clases de conjunciones, ¿no? La primera dice, si está de acuerdo con las condiciones, firmará. Esta es una condicional, ¿verdad? Condicional. Muy bien. La otra dice, pregúntale si el texto narrativo ya fue corregido. Eso sí, es una completiva, ¿cierto? Es una completiva. Ya. Luego tenemos, reforzaron el techo para que la lluvia no los moje. Es una de finalidad. Y por último, a pesar de ser bajo de estatura, juega bien fútbol. Y acá tenemos una concesiva. ¿Correctos? Muy bien, ¿preguntas? Listo, muchachos. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan aprovechado la clase, practiquen, revisen las demás preguntitas que están en el aula virtual y conmigo sería hasta la próxima semana. ¿No, chicos? Un abrazo. Gracias, Miss. Gracias, chicos. Muchas gracias.